todos. Esta vez vamos a hablar sobre la lírica tradicional mexicana. ¿Te has preguntado cómo es que son tan famosos todos esos refranes que nos dicen nuestras madres y abuelos? ¿O también la estructura que tienen las coplas que conocemos por ser tan populares en nuestra cultura o quién las escribió, por ejemplo? Bueno, pues en esta ocasión, como complemento de tu clase de español, donde revisarás la lírica tradicional mexicana como género literario, vamos a conocer su estructura, qué influye para su creación, entre otros elementos para entender por qué es tan importante esta forma de lenguaje en nuestra cultura. Bueno, y después puedas entender las canciones que escuchas y demás expresiones dentro de la sociedad mexicana. La primera forma para acercarnos a la interpretación de un texto es preguntarnos qué es el lenguaje. Bueno, pues el lenguaje es una herramienta de comunicación. Es también la capacidad del ser humano para expresarse, expresar su pensamiento, lo que siente, comunicarse y también para aprender. El uso del lenguaje permite obtener y dar información. También permite mantener relaciones, expresar sensaciones, emociones, sentimientos, deseos, manifestar lo que todos sentimos, intercambiar, también confrontar, defender nuestro pensamiento, proponer ideas y opiniones. Ahora hablemos del género lírico como un género literario con un lenguaje peculiar. Me gusta mucho tu boca, tu pelo y tu cinturita, pero más me gusta el hueco que tienes en la barbita. Aquí, el poeta expresa su estado del alma, su sentir más profundo y más intenso, se podría decir, sus reflexiones, su entusiasmo, los afectos más íntimos que hay en su corazón. Bueno, el nombre de lírica deriva de un instrumento que se llama lira. Este instrumento se usaba para acompañar el recitado de poemas antes. Se considera a la lírica tradicional cuando es reproducida por colectividad. La expresión poética es propia de su gente, en corridos llenos de intención, en romances de fuerte colorido, en chistes rimados, hemos adivinado la inquietud estética que está en los hombres y en las mujeres. Es básicamente algo subjetivo, muy íntimo y personal, pues va del yo, del autor y en cada palabra que va a expresar y que prácticamente sería el yo de todos nosotros. Bueno, ahora las características principales de la lírica son, entre unas, el anonimato. Las obras, como les decía a un inicio, particularmente son reproducciones que se dan y que se siguen comunicando, pero no se sabe realmente quién fue el autor de cada una de ellas. Otra sería la transmisión oral. Estas obras se van comunicando de generación en generación y forman así parte de la identidad de cada pueblo. También está la brevedad. Estas obras son como se transmitían oralmente, pues no tenían que ser tan largas porque eran aprendidas de memoria. La sencillez también. Estas obras no son muy complejas, aunque no dejan de tener su musicalidad poética. Bueno, otra característica es que tienen distintas variantes. Al ser obras que son reproducidas oralmente de generación en generación y que se van pasando dentro de la comunidad, pues existen cambios que se les hacen y así surgen variantes, como en las canciones que se hacían durante el trabajo, los campesinos las cantaban y existen variantes dentro de esas mismas. Bueno, también existen diversos géneros dentro de la lírica tradicional, como son el corrido, también pueden ser las producciones poéticas que a veces se hacen y que son cortas. Como son muchas las variantes, les dejo mejor un documento abajo de la descripción del video. La lírica tradicional se centra en los sentimientos del autor, sobre todo cuando son en temática amorosa, que es la mayoría de las veces. También se ilustra con precisión en dónde se da el encuentro amoroso, si es en el alba, en el atardecer, en el anochecer, el lugar. También hablar de las fechas es algo muy representativo, es por eso que hay canciones para diferentes épocas del año. Bueno, también se encuentran otros temas según los géneros como el trabajo, el patriótico, el picoresco, el divertido, el chistoso y todo eso que caracteriza a nuestra sociedad mexicana. Para la
la creación literaria de este género se utilizan muchas metáforas para adornar el lenguaje, que es lo que más importa. También los poemas de esta época tienen en sus estrofas una cierta musicalidad. Esto hace pensar que la lírica tradicional no la cantaba solo una persona, sino que había varias quienes la cantaban. Estaban en grupos e incluso danzaban formando un coro también. Los poemas no son muy largos, como les decía, pero son realmente muy emotivos y muy intensos. Los diminutivos son muy presentes también para, sobre todo, como les decía, adornar este tipo de lenguaje. A veces tienen un tono misterioso y muy dramático, pero también el lenguaje de los poemas se dice que es muy coloquial y pues era realmente también muy directo. Bueno, los elementos de la lírica tradicional, aparte de las metáforas, el elemento básico es el ritmo interno que tenga nuestra producción poética. Todos los textos líricos la tienen. Si no hay ritmo interno, no hay lírica. El ritmo interno viene dado por las repeticiones de una palabra. Podemos repetir palabras, sonidos, el número de sílabas por verso, etc. Uno de los elementos esenciales también es la rima. La rima es la repetición de los sonidos finales del verso. Esa era mi esperanza. Mas ya que a sus fulgores se opone el hondo abismo que existe entre los dos. Adiós por la vez última, amor, de mis amores. La luz de mis tinieblas, la esencia de mis flores, mi lira de poeta, mi juventud. Bueno, les acabo de compartir un fragmento del Nocturno Rosario de Manuel Acuña, que es bien un ejemplo de la lírica tradicional mexicana. Bueno, ahora, como puedes darte cuenta, existe una gran diversidad de temas que trata la lírica mexicana. Todo depende de los sentimientos que tenga ese autor, si se siente, no sé, los sentimientos que desborde tanto amorosos, si está molesto por algo, si tiene una tristeza y amargura muy fuerte también. Es como una forma de expresarlo, pero sin olvidar la poética y todos esos elementos que ya les había dado anteriormente, que son característicos de la lírica tradicional. Así podemos entender algunas coplas que escuchamos, según quién las dice, cómo las canta, a quién también van dirigidos los refranes. Todo esto viendo en dónde estaba la persona que lo escribió en ese momento, o si, como les dije, se desconoce de quién sea, cómo son quienes los reproducen, en dónde están, si son campesinos que están laborando, si es en calaveritas literarias que crean los niños o los adultos para ciertas fechas. Todo es una expresión de cierto momento de nuestra historia. Bueno, ahora es tu turno de dejar fluir tu imaginación y de ponerte a crear texto lírico donde tu lenguaje exprese todo lo que sientes en este momento y que quisieras decirlo de alguna manera, y esto es una forma bella, bonita que puedes encontrar para decirlo. Tienes que escribir uno y la presentas a la clase, a tu próxima clase de español. Y eso es todo por esta ocasión. Adiós.